Shalom, shalom y bienvenidos todos ustedes a este boletín informativo de las Sagradas Escrituras, en donde escudriñaremos un tema muy importante para conocer la situación y los problemas que hay entre los samaritanos y los judíos desde la antigüedad hasta el día de hoy. Esta historia es muy interesante, hermanos, hermanas. Es bonito saberlo, saber por qué tienen ese choque, porque es un choque cultural, religioso, espiritual, en fin, es lo que vamos a ver. Vamos a empezar por saber que hay una división que ha trascendido por los siglos, marcando profundamente la historia del pueblo de Israel. Los judíos y los samaritanos, dos pueblos con un origen común, se convirtieron en enemigos acérrimos debido a conflictos religiosos, políticos y culturales. Esta separación no solo reflejó el dolor de una nación dividida, sino que también reveló cómo el orgullo humano y la desobediencia al Creador de todo, Yahweh Elohim, pueden perpetuar la enemistad y la confusión espiritual. Desde las intrigas del reino del norte hasta las palabras de Yahshua junto al pozo de Samaria, esta historia no solo nos muestra los orígenes del conflicto, sino también la necesidad urgente de una reconciliación verdadera en espíritu y en verdad. ¿Qué podemos aprender de este rompimiento que resuena hasta nuestros días? Bueno, la separación y los problemas entre los judíos y los samaritanos tienen sus raíces en eventos históricos, religiosos y políticos que comenzaron en la antigüedad y se desarrollaron a lo largo de los siglos. Vamos a ver un resumen detallado de esta historia. Vamos empezando con el origen común y la división inicial. Ambos grupos comparten un origen común como descendientes de las tribus de Israel. Pero la división comenzó después de la muerte del rey Shlomo o Salomón, aproximadamente en el siglo X antes de nuestro maestro, cuando el Reino Unido de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte o la casa de Israel es uno de ellos, formado por 10 de las tribus con su capital en Samaria. Hay que poner atención. Y el reino del sur o la casa de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín con su capital en Jerusalén. El reino del norte se apartó de las prácticas del templo de Jerusalén y estableció centros de adoración en Betel y Dan, lo cual fue visto como una desviación de las instrucciones dadas por Yahweh en el libro de Malaquim Aleph, en Primera de Reyes 12, 26 al 33. Luego vemos la caída del reino del norte y la influencia asiria, porque en el año 722 antes de nuestro maestro, el reino del norte, ¿saben por quién fue conquistado? Por los asirios. Muchos israelitas del norte fueron deportados y en su lugar los asirios trajeron pueblos extranjeros que se mezclaron con la población local, como se puede ver en el libro de Malaquim Bet, Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Ahora, este mestizaje dio lugar a un grupo que sería conocido como los samaritanos. ¿Okay? Los samaritanos adoptaron una forma de adoración que mezclaba elementos del culto israelita con prácticas paganas de las culturas extranjeras. Esto llevó a que los judíos de Judá los consideraran impuros y heréticos, ya que no seguían estrictamente la ley de Moshe o de Moisés, según las tradiciones en el templo de Jerusalén. Ahora, vamos a ver el regreso del exilio babilónico y las tensiones adicionales que esto trajo. Miren, cuando los judíos del reino del sur regresaron del exilio en Babilonia, como en el siglo VI antes de nuestro maestro, bajo el liderazgo de Ezra o Esdras y Nehemías o Nehemías, comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén. Los samaritanos ofrecieron ayuda para la reconstrucción, pero los judíos la rechazaron su oferta, porque no los consideraban parte del verdadero pueblo de Israel, como está escrito en el libro de Esdras 4:1 al 3. Ahora, con este rechazo,
se profundizó más la enemistad entre ellos. Los samaritanos, resentidos, trataron de obstaculizar la reconstrucción del templo y apoyaron a los enemigos de Judá. Fíjense hasta dónde llegaba el coraje, ¿eh? Además, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de Siquem, afirmando que este era el lugar legítimo para adorar a Yahweh, en oposición al templo de Jerusalén. Y luego se presentan los conflictos durante el periodo helenístico. En este periodo, durante el siglo IV antes de nuestro maestro, la rivalidad se intensificó. Los judíos de Jerusalén y los samaritanos continuaron disputándose la legitimidad de sus respectivos lugares de adoración. Los samaritanos afirmaban que solo aceptaban la Torá, los 5 libros de Moshe, como escritura, rechazando los libros proféticos y otros textos que los judíos consideraban sagrados. En el siglo II antes de nuestro maestro, el gobernante judío Juan Hircano destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim, lo que agravó aún más la enemistad entre ambos grupos. Híjole, yo te aviento una piedra, yo te aviento dos. Y en los tiempos de nuestro maestro Yahshua, en el periodo del Nuevo Pacto, la hostilidad entre los judíos y los samaritanos seguía siendo muy fuerte. Los judíos evitaban pasar por Samaria y los samaritanos eran considerados herejes. Sin embargo, Yahshua rompió las normas culturales de su tiempo al interactuar con samaritanos de manera compasiva. En Yohanan Juan 4, Yahshua habló con la mujer samaritana junto al pozo, revelando que la adoración verdadera no estaba ligada a un lugar físico como el monte Gerizim o Jerusalén, sino que debía ser, ¿cómo? En espíritu y en verdad, ¿ok? No en iglesias ni en religiones, en espíritu y en verdad. En la parábola del buen samaritano de Lucas 10, 25 al 37, nuestro maestro Yahshua usó a un samaritano como ejemplo de misericordia, contrastándolo con la indiferencia de los líderes religiosos judíos de su tiempo. ¿Y qué pasó en los siglos posteriores? Bueno, la separación entre judíos y samaritanos persistió después de los tiempos de nuestro maestro Yahshua. Aunque ambos grupos continuaron existiendo, los samaritanos disminuyeron drásticamente en número. Hoy en día solo queda una pequeña comunidad samaritana, principalmente en la región de Nablus, cerca del monte Gerizim y en Israel. ¿Pero cuáles fueron las causas principales del rompimiento? Bueno, está principalmente la desobediencia a nuestro Padre Yahweh. El reino del norte se desvió al establecer centros de adoración contrarios al templo de Jerusalén. También está el mestizaje religioso y cultural. Los samaritanos adoptaron prácticas paganas tras la conquista siria. Por eso tuvieron diferencias teológicas sobre las disputas sobre la autoridad de las escrituras y el lugar legítimo de adoración. Esta división es un ejemplo de cómo los conflictos históricos y religiosos pueden durar siglos, pero también de cómo Yahshua ofreció un mensaje de reconciliación que superaba las barreras humanas. La separación entre judíos y samaritanos nos enseña que las divisiones humanas, por profundas que éstas sean, siempre encuentran sus raíces, desafortunadamente, es en la desobediencia y en el orgullo. Sin embargo, la verdadera esperanza se encuentra en las palabras de nuestro maestro Yahshua, quien rompió las barreras que parecían insuperables, enseñándonos que la adoración a nuestro Padre Yahweh no depende de montañas ni templos, sino de un corazón entregado en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? ¿Cómo es posible que haya más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo, cuando aquí nos están diciendo que tiene que ser de un corazón entregado en espíritu y en verdad, y no en religiones, ni templos, ni iglesias, ni muros, ni nada? ¿Okay? Vamos a ver algunos conflictos serios entre estos dos bandos, porque sí, hubo varios conflictos serios entre judíos y samaritanos a lo largo de la historia.
Estos enfrentamientos fueron tanto políticos como religiosos y marcaron profundamente su relación, como, ya lo vimos, el rechazo de la ayuda samaritana durante la reconstrucción del templo, que después del regreso del exilio babilónico en el siglo VI antes de nuestro maestro, los samaritanos ofrecieron colaborar en la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero como ya vimos, los judíos bajo el liderazgo de Zorobabel rechazaron su ayuda porque no consideraban a los samaritanos como parte del verdadero pueblo de Israel, como ya vimos que está escrito en el libro de Ezra o Esdras 4:1 al 3. Esto provocó resentimiento y los samaritanos empezaron a oponerse activamente al proyecto, llegando incluso a obstaculizar las obras y denunciar a los judíos, fíjense, chismositos, ante las autoridades persas. Sin embargo, los samaritanos no se quedaron atrás y como ya vimos, empezó la construcción del templo en el monte Gerizim. Para contrarrestar el centralismo del templo de Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de Siquem, alrededor del siglo IV antes de nuestro maestro. Esto generó un conflicto teológico severo, ya que los samaritanos afirmaban que este era el lugar legítimo de adoración a Yahweh en oposición al templo de Jerusalén. Esta rivalidad se convirtió en una fuente constante de tensiones. Pero después vino la destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim. En el siglo II antes de nuestro maestro, Juan Hircano, un gobernante de los asmoneos judíos, invadió Samaria y destruyó el templo que estaba en el monte Gerizim. Este acto fue visto como una afrenta directa a la identidad religiosa y cultural de los samaritanos, profundizando el odio entre ambos pueblos. ¿Y qué hubo después? Claro, insultos, rechazos mutuos. En el tiempo del nuevo pacto, los conflictos sociales y religiosos seguían vigentes. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros y herejes, mientras que los samaritanos despreciaban a los judíos por su exclusivismo religioso. En el libro de Yohanan Juan 8:48, incluso los judíos usaron el término samaritano como un insulto hacia nuestro maestro Yeshua. Fíjense, te decían, eres un samaritano, y era como un insulto para que vean hasta dónde llegaba el odio que se tenía. Pero después vino la revancha de los samaritanos en la profanación del templo de Jerusalén. Les digo, estaban uno con el otro. Según el historiador judío Flavio Josefo, alrededor del año 6 o 7 después de nuestro maestro, un grupo de samaritanos ingresó al templo de Jerusalén durante la Pascua y profanó el lugar sagrado. ¿Saben cómo? Esparciendo huesos humanos. Este acto fue considerado una blasfemia extrema y avivó el odio entre ambas comunidades. Así, surgiendo rivalidades políticas y sociales bajo la ocupación romana. Durante esta ocupación, los conflictos entre judíos y samaritanos continuaron. No crean que porque ya estaban conquistados por los romanos, estos cuates iban a estar quietos. No, siguieron. Ambos grupos competían por la atención y el favor de las autoridades romanas, lo que exacerbaba las tensiones. Además, las rutas comerciales y de peregrinación que cruzaban Samaria eran a menudo puntos de enfrentamientos violentos. Pero eso no se detuvo, ya que hubo altercados también en el tiempo de nuestro maestro Yeshua. En Lucas 9:51 al 56 se narra cómo los samaritanos rechazaron a Yeshua y a sus discípulos cuando viajaban hacia Jerusalén. Esto refleja la hostilidad hacia los judíos que pasaban por Samaria, especialmente si iban al templo. Estos conflictos ilustran cómo las diferencias teológicas, culturales y políticas pueden perpetuar divisiones y enemistades. Sin embargo, el mensaje de Yeshua de reconciliación y amor hacia todos, incluyendo a los samaritanos, como en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37, señala un camino hacia la unidad que trasciende los conflictos humanos. Este conflicto milenario no solo es una advertencia de los peligros de adaptarse del camino de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim, sino también una invitación a la reconciliación que Él ofrece a través de su Hijo. Al reflexionar sobre esta historia,
Somos desafiados a dejar atrás nuestras propias divisiones y a buscar la unidad en la verdad eterna de Yahweh, porque solo en Él encontraremos la paz que trasciende todo entendimiento. Aquí es donde está la verdad, ya se los he dicho. Esa Biblia Reina Valera y sus derivados traen demasiados errores doctrinales que los confunden y que los alejan en vez de acercarlos. ¿Ok? Bueno, espero que este boletín informativo, esta información, haya servido para aumentar los conocimientos que tenemos acerca de nuestro pueblo Israel. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente informativo escritural o en el siguiente estudio de Shabbat, lo que llegue primero. Abba Yahweh los bendiga ricamente en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom.